¡Viva el Santo Padre! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva la Virgen Santísima de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Ocotlán! ¡Viva nuestro amado Padre! Él nos enseñó la cercanía, el amor al pueblo, a la familia, el ser de corazón grande. Su espíritu de piedad, de oración, lo hizo grande. Su talento. Era el hombre práctico, espiritual, humano y entregado totalmente a su misión. Este documental es una forma, es una manera de cómo mantenerlo vivo. Era una persona que era un santo. Era una persona tan sencilla a pesar de su altísima dignidad que él tenía. No era de estos obispos que necesitan dar una cita. Él iba a la gente y la gente podía acudir en él, siempre estaba abierto. Y el tiempo que estuvo enfermo fue el ofertorio de su vida para santificar la iglesia. Era todo un gran líder, un hombre que impulsaba multitudes. El amor a su tierra. Era un hombre que amaba a Tlaxcala con todo el corazón y en ello obviamente a su familia. La vida, la obra de Monseñor es una vida y una obra realmente inspirada por el Espíritu. Esta es una historia de servicio, entrega y salvación, signo de universalidad, devoción, espiritualidad y un profundo amor por esta tierra. Tlaxcala, cuna de la evangelización en América Latina. El origen y humildad de sus raíces, la grandeza de su alma, temple y alcurnia, hacen de don Luis Munive y Escobar, varón de Dios y primer obispo de Tlaxcala, un hombre cuyo legado permanecerá latente en el corazón y en la memoria de un pueblo que con orgullo le recordará por siempre. A finales de la Revolución, en el marco de un país empobrecido por este conflicto social, nace en Santana Chautempan, Tlaxcala, un 21 de junio de 1920, en el seno de una familia humilde dedicada al campo y la crianza de ganado. Hijo de Zenobio Munive y Epifania Escobar, tuvo 5 hermanos y su infancia transcurrió en su tierra natal de manera tranquila y feliz. Sin embargo, en aquella época el país se enfrentaría a la llamada Guerra Cristera, derivada de serios problemas entre el alto clero católico y el gobierno de la República, por lo que el episcopado mexicano suspendió los servicios religiosos en julio de 1926 y ordenó cerrar las puertas de los templos por casi 3 años. Si bien Tlaxcala no participó directamente en el conflicto cristero, su grey católica resentía las consecuencias de la guerra tras la suspensión de los servicios religiosos, cierre de templos, la celebración secreta de actos litúrgicos y la inseguridad, lo que permeaba en la fe y en el ánimo del pueblo tlaxcalteca. En este escenario de persecución y conflictos religiosos, Luis Munive ingresaba al Seminario Palafoxiano de Puebla en febrero de 1935, a la edad de 15 años. Desde muy joven mostró la firme convicción de servir a Dios. Siendo aún estudiante, se desempeñó como prefecto de la Congregación Mariana del Seminario Palafoxiano. Como seminarista demostró ser un excelente estudiante, por lo que fue designado para ser enviado a Roma en agosto de 1939. No obstante, el curso de la historia marcaba un nuevo y oscuro capítulo, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El 25 de marzo de 1944 fue ordenado sacerdote en la Catedral Metropolitana de Puebla por el obispo de Chiapas, Monseñor Lucio Torreblanca y Tapia, y el arzobispo de Puebla, don Pedro Vera y Zuria. Celebró su primera misa solemne o cantamisa el 10 de abril de 1944 en el Templo del Carmen de Santana Chautempan. Durante sus primeros 10 años de sacerdocio, se desempeñó como vicario cooperador en Puebla y Tlaxcala.
En el seminario palafoxiano fue profesor y prefecto de disciplina, además de director espiritual del Seminario Mayor por más de 4 años, impartiendo diversas cátedras. El 6 de febrero de 1954, su trayectoria y profunda devoción mariana lo llevaron a ser nombrado párroco del Santuario de Ocotlán. Un pueblo empobrecido, de calles polvorientas y desoladas, pero con una gran perla, la Santísima Virgen de Ocotlán en su santuario y la religiosidad de sus pobladores, hecho que marcaba el inicio de la leyenda de un gran hombre de Dios. En aquel entonces existía un conflicto de orden religioso con relación a la procesión de la bajada y subida de la Virgen de Ocotlán, una de las primeras encomiendas a resolver como párroco. Tan pronto inició sus labores parroquiales, manifestó gran inquietud por unir a Ocotlán y hacerlo progresar. En este lugar había un grave problema de excomunión en gran parte de sus pobladores, producto de la fragmentación social, escándalos y enfrentamientos religiosos, por lo que la mitra le asignó la difícil tarea de mediar y apaciguar los ánimos entre los habitantes. Muy pronto, logró no solo la unificación de los creyentes y el olvido de antiguos agravios, sino el comienzo de un gran proyecto de alto impacto social: urbanizar y transformar al Ocotlán rural, gestionar agua potable y electrificación para aquel lugar, sumando voluntades y demostrando así, a su corta edad, un liderazgo excepcional. Con el tiempo llegó a convertirse en una gran figura episcopal que trascendería por sus buenas obras, carisma, religiosidad y sobre todo por su humildad de espíritu. Al tomar el cargo, siendo un hombre joven, activo y trabajador, con grandes atributos, dio principio a su obra espiritual y material. Un proyecto. Y ese proyecto va a ser la transformación del atrio del santuario. Y eso le iba a dar mayor amplitud para la concentración de personas. Y tener otra visión, darle la misma estética para con lo que estaba enfrente de la arquitectura, que es precioso, ese barroco. Haber rescatado el santuario de Ocotlán, que era pues el santuario nada más, pero un carril y panteón de ambas partes. No había límites en la obra que empezaba o que deseaba iniciar. Corridas de toros, o sea, cosas así que a lo mejor nunca se habían visto ahí en Tlaxcala. Él las organizaba y participaban mi abuelito. O sea, mucha gente se daba a él por el entusiasmo que tenía. Realizó juntas con los vecinos de Ocotlán para la transformación del atrio y jardín del santuario. Instituyó el Día del Chofer y el Día del Ciclista. Promovió el fervor hacia la Virgen de Ocotlán con peregrinaciones de diversas partes de los estados de Tlaxcala y Puebla, especialmente en la tradicional peregrinación del tercer lunes de mayo de cada año, con la participación y fervor de sacerdotes y fieles. Realizó el programa de las 100 misas a fin de recaudar fondos para el remozamiento del santuario de Ocotlán, avanzar en su proyecto urbanístico y acercar a la gente con Dios, además de reubicar el antiguo panteón que estaba en el atrio del santuario y convencer a la población para exhumar las tumbas y colocarlas en un nuevo lugar destinado para ello. Venían las peregrinaciones con la Virgen de Ocotlán y pues realmente no había dónde se estacionaran los carros, los camiones, dónde comía la gente, pues nada más en un portalito que había y que pues en aquel entonces también lo compartían con la zona militar. Había soldados, daba miedo estar por ahí también. Convocó a todos los sacerdotes, que pudo más. Se habla de la celebración de las 100 misas, pero se dice que fueron más de 100 misas, todos al mismo tiempo, al mismo momento, con un orden y alrededor de las tumbas, y eso sirvió para que la gente estuviera de acuerdo, para que todas las tumbas se quitaran del atrio, porque en ese entonces era un atrio que estaba bardeado con mampostería de barro. Se dio la tarea de convencer a todos los familiares de los
que estaban sepultados para mejorar el atrio. Hacer un atrio de la categoría de que está ahorita le costó mucho molestias para los deudos de ahí de Ocotlán. El atrio fue inaugurado el 25 de noviembre de 1957, durante la celebración del cincuentenario de la coronación pontificia de la Virgen de Ocotlán, por el delegado apostólico Luigi Raimondi y don Octaviano Márquez, arzobispo de Puebla. Obras por más de $500,000 de aquel entonces, reunidos con aportaciones voluntarias de fieles devotos de la imagen de Ocotlán, logró que la Virgen de Ocotlán fuera presentada sin atavíos, tal y como se había aparecido desde el siglo XVI, sin ropajes sobrepuestos. La Santísima Virgen María se apareció en un ocote al indio Juan Diego en 1541. Gracias a su labor, se logró que el arzobispo de Puebla, don Octaviano Márquez y Toriz, intercediera ante la Santa Sede para que el santuario de Ocotlán se constituyera en basílica el 19 de mayo de 1957. El 28 de agosto de 1957, el arzobispo de Puebla, Octaviano Márquez y Toriz, también tlaxcalteca, nombra canónigo del Cabildo de Ocotlán al padre Luis Munive y Escobar. Cabe recordar que en aquel entonces, Tlaxcala pertenecía a la Arquidiócesis de Puebla. El 19 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia en Ocotlán, donde fue elevado a canónigo a los 37 años de edad, siendo entonces el más joven de los cabildos de la Catedral de Puebla y la Colegiata de Ocotlán. Asumió la dignidad de canónigo colegial por sus méritos morales y espirituales, por su inteligencia e integridad de vida. Los orígenes de la diócesis de Tlaxcala y su abolengo episcopal datan de hace más de 500 años. Su antecedente más antiguo es el obispado carolense, título recibido en honor al rey Carlos I de España, declarada diócesis en enero de 1519 por el Papa León X, y cuya sede episcopal se ubicó originalmente en la entonces Santa María de los Remedios, ahora Yucatán. A mediados de 1524, religiosos franciscanos comenzaban la evangelización en el Nuevo Mundo, residiendo en los aposentos de Maxitzcatzin, señor de Ocotelulco, principal de Tlaxcala. Fue en ese entonces que, a solicitud del emperador Carlos V, el Papa Clemente VII cambiaba la sede episcopal a la provincia de Tlaxcala, debido a la falta de pobladores y ciudad alguna en Yucatán, erigiéndose Tlaxcala formalmente como sede del primer obispado de la Nueva España en 1525. 2 años después, en 1527, Fray Julián Garcés, dominico, arribaría a tierras tlaxcaltecas para hacerse cargo de la diócesis carolense u obispado de Tlaxcala. Esta diócesis tenía bajo su jurisdicción un vasto territorio que le fue fijado por el emperador Carlos V y que abarcaba parte de los estados de Veracruz, Tabasco, Yucatán y Chiapas, pero principalmente la República de Tlaxcala o Tlaxcayán y sus 4 señoríos. Ocotelulco fue la primera sede episcopal de 1527 a 1538, en los mismos aposentos conferidos a los misioneros franciscanos. Con la aprobación del primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, los canónigos de la primitiva diócesis de Tlaxcala fueron trasladados a la ciudad de Puebla en 1538. Desde mediados del siglo XVI, jurídicamente el obispado de Tlaxcala seguía existiendo con sede en Puebla. Sin embargo, Tlaxcala dejó de ser diócesis y se convirtió en parte integrante del arzobispado de Puebla el 8 de febrero de 1904, al erigirse como la nueva arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles. «55 años después, teniendo en cuenta las nuevas necesidades espirituales de los pueblos y ciudades de Tlaxcala, su Santidad Juan XXIII, el Papa Bueno, erige la nueva diócesis de Tlaxcala el 23 de mayo de 1959, separándola de la arquidiócesis de Puebla. A pesar de haber sido el primer obispado de la Nueva España, hubieron que pasar más de 400 años para que Tlaxcala fuera nuevamente un obispado autónomo e independiente.
El 13 de junio de 1959, el mismo Santo Padre Juan XXIII nombraba como primer obispo de la diócesis de Tlaxcala al canónigo de la Basílica de Ocotlán, don Luis Munive y Escobar. Días después, el 28 de junio, se daba a conocer oficialmente la noticia. Su santidad había erigido a Tlaxcala en diócesis y exaltado a obispo al canónigo Luis Munive y Escobar. Están sembradas las semillas del Evangelio desde casi 500 años atrás. Desde allí comenzó una obra evangelizadora muy importante sobre las raíces que ya había de la fe católica en estas tierras, con todos sus usos, sus costumbres, sus tradiciones, en fin, pero que habría que continuar una segunda época de esta que fuera la diócesis primada de México y también del Nuevo Mundo. Lo envían a Ocotlán, de Ocotlán viene, hace todo el trabajo, lo demuestra, y creo que eso fue parte digamos, del trabajo visto, hecho, y que fue lo que motivó a Octaviano Márquez para decir, creo que él es el indicado. Entonces, al iniciarse nuevamente la diócesis, pues realmente la obra del señor Munive no se puede desconocer, no se puede hacer menos, sino tenemos que reconocerla en su realidad, ¿verdad? Primer obispo, podríamos decir fundador de la diócesis. Ya lo conocíamos como sacerdote, los que tuvimos la suerte de conocerlo antes de ser obispo, y era una persona que nos escuchaba, que escuchaba a toda la gente, muy especialmente, o sea, la gente de todos los trabajadores, obreros, campesinos, sin poner ningún obstáculo para que lo pudieran ver. No teníamos un seminario en Tlaxcala, no teníamos una diócesis, no teníamos una catedral en Tlaxcala, después de haber sido Tlaxcala la cuna de la evangelización. El señor obispo de Tlaxcala tiene un compromiso con su pueblo enorme, reivindicar una imagen religiosa tlaxcalteca. Miércoles 11 de noviembre de 1959, en un atardecer histórico, se llevó a cabo la erección oficial de la nueva diócesis de Tlaxcala en la parroquia de San José, en la capital tlaxcalteca, convirtiéndose en iglesia catedral, con la presencia del señor delegado apostólico Luigi Raimondi. Al otro día, 12 de noviembre de 1959, jueves, en el atrio monumental de la Basílica de Ocotlán, era consagrado como primer obispo de la nueva diócesis de Tlaxcala, don Luis Munive y Escobar, por los excelentísimos señor arzobispo don Octaviano Márquez y Toriz, don Lucio Torreblanca y el excelentísimo señor obispo auxiliar, don Emilio Abascal. Como obispo de Tlaxcala, bajo el lema Cristo ayer, hoy y siempre, tomó el timón de la diócesis con fe, alegría y entusiasmo, virtudes que siempre le caracterizaron. Además, visitó una a una las diversas comunidades, informándose de su problemática particular. Promovió, cuando apenas inició la diócesis, promovió una misión para conocer la realidad. Era tan objetivo, tan concreto, que quiso conocer la realidad de la diócesis. En 1961, cuando comienza a realizar las visitas pastorales, y la primera visita que realiza es en Santa María de la Natividad, en Nativitas. De ahí prácticamente comienza a tener palpable el hondo sentimiento de la gente, porque veía en él, no veía a un sacerdote cualquiera, veía a un padre, a un amigo, pero que ahora con la investidura de una jerarquía de obispo, ha permeado en la gente, en el sentimiento, en el gusto de lo que quería ver la gente de un sacerdote, de un obispo, de un amigo, que no fuera distante. Se dedicó de lleno a su ministerio pastoral, pues con edificante entrega y generosidad. Una vez establecida la diócesis, el Papa Juan XXIII ordenaba la fundación de un seminario en Tlaxcala.
según lo acordado en el Concilio Vaticano II, en pro de la formación de sacerdotes adecuados a la dinámica contemporánea. Monseñor Munive hizo suya la encomienda de construir un seminario para formar de manera integral a sus nuevos sacerdotes y así poder recibir a niños y jóvenes llamados al oficio sacerdotal. Por ello, a tan solo 4 meses de su consagración como obispo, expresó como una de sus primeras preocupaciones la construcción de un seminario para formar a los futuros guías espirituales y nuevos pastores. Así, poco tiempo después, con la ayuda de sacerdotes, religiosos y religiosas, fieles comprometidos, empresarios y benefactores locales y foráneos, promovió la construcción del corazón de la diócesis, el Seminario Conciliar de Nuestra Señora de Ocotlán, conocido como el de la Y. El seminario fue su obra cumbre. Por eso nos sorprende que apenas en noviembre, erigida la diócesis, ya en marzo del 60, se coloque la primera piedra del seminario. El contar con el nunca suficiente número de sacerdotes, pero sí los que hacían falta para cubrir las necesidades de las parroquias. Y esa preocupación de que sus pueblos no se quedaran sin sacerdote, también pronto fue dando sus frutos. El señor obispo desde un principio, lo primero que hizo pensar en el seminario. A pesar de no contar con suficientes recursos económicos, la visión, convicción y entusiasmo del obispo, junto con el pueblo tlaxcalteca, permitieron la realización de esta labor. Prueba de ello fue la generosa solidaridad de los vecinos de Santa María Atlihuetzía, quienes donaron el terreno para la construcción, que dio inicio el 9 de marzo de 1960, colocando la primera piedra el delegado apostólico Luigi Raimondi. Un equipo de sacerdotes y las hermanas del Instituto de Coadjutoras del Apostolado Social ICAS colaboraron durante la construcción del seminario en la realización de colectas en los diferentes pueblos y parroquias del estado. Él fue quien dijo: el seminario es el corazón de la diócesis, y siempre inculcó en nosotros eso, que el seminario es el centro de nuestra preocupación como pastores para promover las vocaciones sacerdotales, pero sobre todo para ayudar al seminario. Para él no era límite el dinero, sino que él buscaba, tocaba puertas, la gente se acercaba, a lo mejor le hacían faenas para lograr lo que él quería. Su buena relación con las autoridades civiles le permitían hacer muchísimas cosas. La rapidez, podríamos decir, con la que construyó el seminario. Él tenía muchos amigos industriales de Chautempan, de Tlaxcala, de Huamantla, de varios lados, y entonces pues se echó a mano de todos esos amigos que tenía para poder hacer el seminario. En el caso de los cristales, porque tiene muchísimos cristales ese seminario, y eso los consiguió con vitro directamente. Entonces, por ejemplo, esa parte tenía la facultad, o bueno, la capacidad de poderse acercar a personas claves para haber logrado la donación de vitro de todos los cristales, pues muchísimos. Toda una aventura en aquel tiempo, siendo una diócesis con pocos recursos, pero con el trabajo de todos los tlaxcaltecas que pusieron su granito de arena, esta obra se pudo concluir felizmente. Pues siempre recurrió a la institución alemana Advenia y que pues siempre le ayudaron, o sea que nunca le dijeron que no, sino que pues ellos tenían personal para supervisar las obras para las que ayudaban. Entonces él crea un seminario que realmente se disfruta por todos lados, canchas deportivas, canchas de fútbol, alberca, es decir, ¿qué seminario tenía? Me parece que solo el de Guadalajara. Entonces cuando él empieza a formar un seminario, no escatima en la formación.
los alumnos del Seminario Mayor empezaron a habitar las nuevas instalaciones en octubre de 1967. Iniciaron con 15 maestros y 78 estudiantes, en su mayoría de Tlaxcala, además de Huejutla, Ciudad Valles y Veracruz. Sin embargo, sería hasta el 25 de marzo de 1969, cuando de manera oficial el seminario abría sus puertas a la comunidad y público en general, durante el festejo de las bodas de plata de Monseñor Munive. Y viendo ese número de seminaristas, él pensó, en 10 años voy a estar dando sacerdotes a diócesis más humildes, más pobres que la nuestra. Atrajo seminaristas de otras diócesis. Seminario Mayor de Huejutla, el seminario que comenzaba de Ciudad Nezahualcóyotl, el seminario que después de Nezahualcóyotl comenzó con la diócesis de Texcoco, el seminario de Cuautitlán, diócesis que se fundaron después de la de Tlaxcala y que enviaban, como no tenían seminarios esos obispos, pues mandaban aquí a sus seminaristas. Y cuando estuvo el señor cardenal Norberto Rivera como obispo de Tehuacán, también. El seminario como la niña de sus ojos. Le pidieron alguna vez, yo recuerdo que le pidieron una vez, que le harían un seminario nuevo si él daba este seminario tan grande para hacer allí la primera universidad de Tlaxcala. Y él se negó siempre rotundamente. Para 1970, cuando el seminario quedó totalmente construido, pues quedó un seminario realmente de primer mundo. Por algo, cuando empezó a construir o cuando pensaba construir el seminario, buscó el lugar, el centro geográfico del estado de Tlaxcala y en consecuencia también diócesis de Tlaxcala. En diciembre de 1968 se llevó a cabo la primera feria navideña en el seminario. Desde entonces se realiza año con año, siendo ya una tradición que congrega a familias de toda la entidad. En 1968 inicia las ferias del seminario, precisamente con la idea de promover, de difundir la vocación sacerdotal para los jóvenes. Y eso creo que ha sido marcó un hito importante en la historia de Tlaxcala. Y parecía que en la feria navideña, como que todo el mundo se congregaba aquí para estar con el señor obispo, para oír sus misas de Navidad. Y venían buenos artistas. Tuvimos el gusto de conocer a Chespirito, la Chilindrina ahí. Y también trajo a un artista muy predilecto de él, que fue José José, y pues a vender boletos para que hubiera entrada buena para continuar la obra. Instituir una feria navideña fue clave, porque él quería que la gente viniera al seminario, amara al seminario y también el seminario amara a la gente, pero que fuese una feria familiar. No se me olvida cuando regaló su coche, que tanta falta le hacía, y sin embargo lo regaló para que se rifara y los fondos obtenidos fueran canalizados en la construcción del seminario. Hubo varias ocasiones también en que todo el episcopado mexicano llegaron allí a tener sus asambleas en el seminario diocesano, en el seminario, digamos, flamante, nuevo, estaba recién estrenado. Entonces los cuartos, los baños, el comedor, todo estaba nuevo. Entonces claro que los obispos de toda la República Mexicana se sentían muy a gusto. Los cardenales, arzobispos, obispos. Consciente de la importancia de contar con un instituto religioso que apoyara la operación y ejecución de las tareas propias de su función episcopal, Monseñor Munive decide impulsar y fundar en Tlaxcala al Instituto de Coadjutoras del Apostolado Social ICAS. El antecedente de este instituto se remonta al año de 1950, con la reverenda madre Berta Verónica de la Fuente Marchant, originaria de Chile, quien decide fundar una congregación de religiosas para servir en obediencia a Dios. Ese mismo año,
Madre Verónica viaja a Roma para sostener un encuentro con su santidad el Papa Pío XII y solicitar su aprobación para fundar un instituto religioso. El Santo Padre le canalizó a México, señalándole que ahí encontraría un obispo santo, quien haría la obra suya. Se hacen realidad estas palabras de su santidad. Él conoce la obra, Él hace la obra suya y Él nos funda como Padre, repito. Entonces, ¿cómo quiero que lo recuerden las nuevas generaciones? Siempre como el que nos dio la vida, como el que nos dio el carisma, el que nos heredó el carisma. Monseñor Munive recibe esta herencia y al mismo tiempo da a las hermanas ese espíritu misionero, ese espíritu de anunciar la alegría del Evangelio. Ya en México, la Madre Berta Verónica funda en junio de 1952 un instituto bajo el nombre de Sociedad de Obreras Sociales en la diócesis de Toluca, Estado de México. 10 años después, en enero de 1962, el señor obispo Luis Munive acepta el traslado de la congregación a la ciudad de Tlaxcala, siendo erigida canónicamente en febrero de ese mismo año, bajo el nombre de Instituto de Coadjutoras del Apostolado Social ICAS, con el fin de colaborar en obras sociales y vivir en plenitud el don del Espíritu Santo, el carisma, y buscar con su ejemplo que los demás vivan como hijos de Dios. Lo que queremos es que la comunidad tenga pleno conocimiento de quién es nuestro fundador. Para esto surge la idea de hacer este documental profesional para que no solamente las hermanas le conozcan, sino también se retome la vida de muchas personas que tanto le conocieron en vida. Para mí eso es muy importante en este aspecto, darlo a conocer a la comunidad, a las hermanas jóvenes que van ingresando, porque es un espíritu, un carisma que él manifestaba como iglesia. Entonces, para nosotros es importante proyectar, transmitir este espíritu que él tenía, misionero, eclesial y social. Él como padre nos dio a conocer cómo valoró tanto la vida religiosa como la diócesis. Nos fundó como un instituto religioso. Nosotros nacimos como un instituto secular, como un instituto laico, y nuestro padre nos ha fundado como un instituto religioso. Entonces, para mí eso ya dice muchísimo. Estamos muy agradecidas con Dios por habernos agraciado con su presencia en la tierra, en donde Dios, mediante Él, quiso colmarnos de bendiciones. El tenerle como Padre, fundador y ser sus hijas es un honor, un privilegio y una responsabilidad. Otra de sus grandes tareas, de sus grandes obras, fue la promoción del espíritu misionero, tanto en la diócesis de Tlaxcala como también en el país. Tlaxcala ha sido siempre una región misionera. Desde 1979, el obispo Munive buscó hacer realidad el mandato del Papa Juan Pablo II de promover la dimensión misionera de la Iglesia. Era el momento oportuno para lograr una mayor cooperación al servicio de la Iglesia e incrementar la animación misionera en América Latina. Una vez que Tlaxcala fue definida como sede del Segundo Congreso Misionero Latinoamericano COMLA, se iniciaron los trabajos para obtener un magnífico encuentro, evento que buscó una evangelización más profunda en las parroquias, mayor reflexión misionera en sacerdotes, religiosas y laicos, y acrecentar el espíritu misionero en América Latina. Para mí me dejó impresionada el ver cómo ese Congreso Misionero realizó 7 subsedes. Era el 8º a nivel nacional y 2º latinoamericano. Y sin embargo, él fue el único en todos los congresos que realizó teniendo 7 subsedes. Las subsedes de matrimonios, de sacerdotes, de religiosas, de seminaristas, de laicos, pero tuvo una subsede en especial en esta casa, la de los enfermos, ancianos y personas con capacidades diferentes. Por primera vez en la historia. Y simplemente el preparar las instalaciones del seminario para recibir a miles de personas en ese congreso fue una obra también que nos dejó a los formadores y a los alumnos de ese tiempo grandes enseñanzas. Era muy difícil que Tlaxcala, con las circunstancias en que vivía, por eso hablamos primero de urbanización,
pudiera recibir gente de tantos países para hacer un congreso de estos. Y no faltó quien le dijo: Luis, aléjate, ya no lo hagas, Tlaxcala no tiene posibilidades de hacer ese tipo de eventos internacionales. ¿Les vas a dar hotel? ¿Qué hoteles hay? ¿Qué hay? No se hace en Tlaxcala. Entonces, él empezó a hacer invitaciones por convivencia, o sea, ¿quién tiene en su casa un cuarto? ¿Quién tiene una recámara? ¿Quién tiene baño? Y así la gente fue proporcionando a dónde hospedar a toda la gente que iba a venir de todos esos lugares del extranjero. Un trabajo, pues, hasta cierto punto lleno de dificultades, lleno de cosas que supo vencer, que supo maniobrar bien el señor obispo. Porque realmente sí es un acontecimiento que al parecer supera nuestras fuerzas, pero cuando hay esfuerzo se llega a superar todo, ¿no? Y yo pienso que con esfuerzo, con lucha, podremos capacitarnos no solamente en este aspecto, sino aún también vamos a procurar un tanto el desarrollo social con este motivo, porque los congresistas, pienso yo, y estoy seguro que rebasarán el número de 10,000. Tlaxcala es muy entusiasta, como que vemos que no solamente va a poder, sino que va a poder muy bien. Del 16 al 21 de mayo de 1983, la diócesis de Tlaxcala fue sede de este gran congreso, bajo el lema Con María, Misioneros de Cristo. El seminario de la Y fue testigo de la participación de cardenales, cientos de obispos y sacerdotes, miles de religiosas y seminaristas, cientos de matrimonios y personas enfermas, miles de jóvenes y laicos, quienes se dieron cita en el corazón de la diócesis para presenciar el acto de inauguración. Amados hermanos en el episcopado, queridos congresistas, con gran gozo dirijo mi palabra a vosotros, que os habéis congregado en Tlaxcala, primera sede episcopal de México, para celebrar el 8º Congreso Misionero Mexicano y el 2º Congreso Misionero Latinoamericano, en torno al lema Con María, Misioneros de Cristo. Centenares de personas se reunieron para reflexionar y concientizar sobre la labor misionera adyentes, el papel de la iglesia misionera y cómo vivir con un espíritu misionero. Desafíos que enfrentaba la iglesia y enfrenta hoy en día. Destacó la coordinación y logística de Monseñor Munive para la organización de este congreso, a través de un gran equipo de trabajo compuesto por sacerdotes, religiosas, laicos y público en general. Dicho evento congregó a miles de personas de varios continentes, quienes fueron recibidos cálidamente por los tlaxcaltecas y su obispo en las diferentes subsedes. El congreso dejó saldos positivos, pues América Latina fue nuevamente capaz de organizar, celebrar e institucionalizar un gran congreso continental. El querer llevar a Tlaxcala a sobresalir no por orgullo, sino por seña de fe en medio de toda la iglesia, y siempre fue su mayor ilusión hacer que Tlaxcala apareciera en el escenario de México y del mundo. Por tanto, se podría decir que él con estos congresos ha colaborado al resurgir misionero de América Latina, y por tanto que América Latina ha pagado la deuda que debía a la Virgen de Guadalupe, porque es una deuda misionera que América Latina todavía tiene, colaborar a que en todos los pueblos se anuncie el Evangelio. Al terminar ese congreso, enviaron algunas religiosas para ir a las misiones que llamamos adyentes, y se fueron a Angola. Durante el encuentro,
más de 100 nuevos misioneros fueron destinados a África, Asia y América Latina para fomentar la esperanza de la evangelización en otras partes del mundo. Teniendo como base los trabajos del Concilio Vaticano II, en pro de una iglesia transformadora en 1962, se acordó reforzar el trabajo misionero. El obispo Munive hizo suyo este compromiso, invitando a todos los seglares a unirse a la misión salvadora. La iglesia necesitaba misioneros para difundir la palabra y el amor de Dios en otras regiones del mundo. Así, en el marco del 6º Congreso Misionero Nacional en San Luis Potosí, en octubre de 1972, surge la idea de fundar el Instituto de Misioneros Seglares IMIS, para formar jóvenes y enviarlos a países de misión a predicar a Cristo con su testimonio. Abrió Tlaxcala y México, podemos decir incluso América Latina, a la misión universal. Para él, el trabajo fundamental de una diócesis fue el apostolado laical. Hombres de mundo. Y ahora aquí estamos con usted, señor obispo. Y hicieron también que la obra del señor obispo pues se levantara. Don Luis Munive siempre buscó, movido por la gloria de Dios, que la iglesia de Tlaxcala se proyectara a nivel nacional e internacional con acontecimientos eclesiales. Ejemplo de ello fue la organización de la Ultrella Mundial de Cursillos de Cristiandad en 1970, el segundo encuentro latinoamericano, el primer encuentro nacional de dirigentes de cursillos, el 12º concurso bíblico nacional en 1973, los congresos misioneros, 8º Congreso Nacional y 2º Congreso Misionero Latinoamericano en 1983. Fue el bastión del movimiento de cursillos en Tlaxcala, contagiando a sacerdotes que fueron los decanos de este movimiento. El padre Fernando de la Vega de Huamantla, el padre Carlos López Salazar también de Huamantla, el padre Enrique Ruiz, que a la fecha sigue trabajando en él. El movimiento de cursillos de cristiandad es una herramienta de la Iglesia Católica. El cursillo es un movimiento de renovación cristiana. En uno de sus viajes a Roma, tuvo contacto con personas del movimiento de cursillos. No sabemos si sería con sacerdotes o con obispos, pero él tuvo contacto con esa gente. Entonces le interesó, y cuando regresa a Tlaxcala, se pone en contacto con gente de cursillos de Puebla, de la arquidiócesis de Puebla, que era lo más cercano. Y entonces, al igual que Jesucristo, invita a 12 personas que se van con él a vivir ese primer cursillo a Puebla. Muy en claro dejemos el movimiento de cursillos de cristiandad, que él fue el que pues trabajó para que ese movimiento llegara aquí a la diócesis, y fue un boom, porque primero empezaron a invitar pues a gente así muy selecta, y después enseguida a gente del pueblo, y la gente del pueblo es trabajadora, es luchona, es entrona. Entonces todo mundo, cuando íbamos a las ultrellas, que habían las ultrellas parroquiales, y luego su presencia. ¿Cómo no vamos a extrañar su presencia si en cualquier evento que había de la diócesis, ahí estaba el señor obispo? En el año de 1970 se llevó a cabo la segunda Ultrella Mundial del cursillo. Se realizó en México, en la Plaza de Toros. Y Tlaxcala fue anfitrión de los dirigentes del cursillo de todo el mundo. El señor obispo los recibe en el seminario de la Y, a todos estos dirigentes. Nos daba mucho gusto que estaba con nosotros trabajando juntos. Una ocasión nos invitó al grupo del ACJM a ir a rascar los cimientos del seminario, y cuando lo veíamos ya estaba ahí. Eran los domingos, cuando lo veíamos ya estaba. ¿Qué pasa? Aquí está ya. Pues órale, salen las palas y los salvapicos. Yo no sé, pero era un don de gentes que tenía que nomás no lo he vuelto a ver. Era de esas que estábamos dispuestas
a trabajar en lo que él necesitaba. A finales de los años 50, Monseñor Marcial Águila González, párroco de la Basílica de Nuestra Señora de la Misericordia en Apizaco, funda un dispensario médico anexo a la basílica, atendido por médicos que otorgaban consulta y medicamentos gratis a enfermos de escasos recursos. En los inicios de los años 60, Monseñor Marcialito tuvo esta idea de crear un dispensario para la atención a los enfermos carentes de recursos y de acceso a la seguridad pública. Es así como crea el dispensario anexo a la Basílica de la Misericordia. En 1961, Monseñor Marcial Águila y el obispo Luis Munive decidieron cambiar la sede del dispensario, que muy pronto sería conocido como el Hospital de Marcialito o de la Misericordia, acordando establecer una cuota mínima. Desde entonces, Monseñor Munive se hizo cargo de esta obra. Muy pronto este hospital fue incrementando sus servicios, gracias a la adquisición de mobiliario e instrumental hospitalario y quirúrgico. Así, equipado con lo más indispensable, abría sus puertas en abril de 1963. Con el apoyo de muchas personas y también de los médicos que fueron también fundadores de este hospital, con el apoyo de ellos y incluso de las hermanas de Monseñor Munive, que buscó en los inicios ayuda para llevar adelante esta obra, proporcionando los medios para equiparlo tanto instrumentalmente como desde los cimientos en la construcción y crecimiento de este lugar. El 10 de julio de 1965, el delegado apostólico Luigi Raimondi bendijo las instalaciones y nuevos quirófanos de este hospital. En enero de 1972, Monseñor Munive encomienda a las hermanas misioneras ICAS el buen funcionamiento del ya entonces Hospital San Martín de Porres. Hay que recordar que él instituyó el Hospital de la Misericordia y de San Martín de Porres, y él además pues se encargó mucho de los laicos, la Acción Católica. Yo me acuerdo muy bien que le colaboraban muchos en este campo. Él siempre nos decía que los pacientes que llegaran a esta institución como sus familiares deberían de sentirse como en su casa, donde ellos estuvieran esa acogida y no sintieran que estaban en un lugar frío, carente de ese contacto, sino que tuvieran esa experiencia de estar en su hogar. En apoyo a un amplio sector de la población que carece de servicios de salud y seguridad social, aquel sencillo hospitalito ha ido transformando y visto crecer sus instalaciones. Hoy en día cuenta con tecnología de punta, quirófanos, médicos, enfermeras y personal altamente especializado, además de la siempre desinteresada asistencia de las hermanas ICAS. Siempre preocupado por el progreso de las comunidades rurales y de la formación integral de la persona, apoyó la fundación del Jardín de Niños Luis Munive y Escobar en San Francisco Tetlanocan, que en aquel entonces, a finales de los años 60, carecía de instituciones educativas. En aquel entonces no había kinder aquí en el pueblo. Muchos padres ayudaron, inclusive mi papá, porque yo vivo aquí atrás. Mi papá regaló el pedazo que sale a esa calle. Tal necesidad también fue percibida por la Madre Guadalupe González García, del Instituto de Coadjutoras del Apostolado Social, quien propuso a sus superiores abrir un jardín de niños, aun cuando no fuera labor del instituto. La petición fue concedida después de muchos años, y así abrió sus puertas en octubre de 1967, quedando como directora y fundadora la misma hermana Guadalupe. Entonces fue como ya se empezó a construir esta escuelita, animándonos aquí en el pueblo para hacer este kinder, porque no había kinder. Son 3 barrios, y los 3 barrios venían y ayudaban también a hacer no sé qué para pues alzar los cuartitos, porque no había. La Madre Lupita daba clases en un árbol y ahí los niños sentaditos, pero ya hubo poco a poco cambio y ahora pues gracias a Dios ya es diferente. Y a pesar de que él pues tenía mucho trabajo, él miró siempre aquí cuando venía aquí a San Francisco Tetlanocan
y vio la pobreza de este pueblo. Y ahora las religiosas que están, gracias a ellas tenemos hijos más educados. En 2009 amplió su oferta educativa a nivel primaria. En los años 50, Tlaxcala presentaba serios rezagos en materia de salud, obra pública y educación, con altos índices de analfabetismo. Una necesidad tan apremiante no podía pasar indiferente ante los ojos del señor Munive, quien consideraba que al no saber leer, su grey estaba impedida para conocer la palabra de Dios. A tal efecto, en 1965, Monseñor Luis Munive desarrolló un método para que la gente se alfabetizara en el menor tiempo posible, por lo que le llamó Método Express, convencido de que la educación permite la dignificación de la persona al tomar conciencia de sus propios derechos y obligaciones. Sintético y analítico, este método parte de la enseñanza de las vocales y su combinación con consonantes para formar sílabas, estructurar palabras y construir frases. Pero para mí lo que más la gente va a recordar es un método de alfabetización, porque mucha gente se alfabetizó con esto. Y la gente brillaba en la alegría de que podía ver en un periódico, aquí dice mamá. Hay personas mayores que dicen, recibí mi título, a mí me titularon porque aprendí a leer y a escribir con este método. El señor obispo impulsó mucho esto que ahora llamamos pastoral social. ¿De qué manera? Por ejemplo, con un método express que él inventó. La Secretaría de Educación Pública examinó este método con peritos expertos en la materia, comprobando su eficacia. El método fue tomado en cuenta para la Campaña Nacional de Alfabetización de 1966. Una obra que, después de ser analizada por las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y aprobada, se diseminó por toda la República Mexicana, incluso en el extranjero. Me tocó a mí también tener la dicha de que en la ONU se presentó ese método juntamente con el padre Rubén García, en paz descanse, y su servidor. Nos sentamos ahí en la ONU, le presentamos el método y admiraban a la presencia de inteligencia de un hombre sencillo, humilde. Lástima que aquí en México pues no le dieron importancia, ¿no? Pero sí en los países sudamericanos, sí. Entonces le pedían al señor Munive que fuera él personalmente o que mandara personas que conocieran el método porque les interesaba a los gobiernos de los países en aquella época, ¿verdad? En paz, en cierta tranquilidad. Pero no solamente era un método que se aplicó en algunas comunidades de Tlaxcala, sino que este método trascendió a otros estados e incluso de manera internacional. A fines de la década de los 60 y por más de 10 años, este método causó gran impacto en diversos estados de la República, trascendiendo posteriormente a América Latina, Europa y África, particularmente en Angola, con el apoyo de las hermanas misioneras ICAS, siendo traducido a varios idiomas. Para el obispo Munive, la familia y sus valores fueron una preocupación constante. Para él, la familia era una pequeña sociedad, camino para lograr la santificación a través de una vida digna. Promovió el bienestar integral de la sociedad civil y el mejoramiento de los pueblos, no bajo una actitud paternalista como dádiva estéril o infructuosa. Había que promover entre la población los medios para salir adelante, tal como lo indicaba la pastoral social, a fin de mejorar la economía familiar, abatir el desempleo y la desnutrición. En suma, elevar la calidad de vida de forma integral, transmitiendo al pueblo el amor al trabajo. Tlaxcala, en tiempos del señor obispo, era el estado más pobre de la República. A él eso le dolía y quería un Tlaxcala fuerte, un Tlaxcala próspero, de gran desarrollo, y desde su ámbito lo hizo y nos pedía a nosotros eso. Mi pueblo es pobre, pero también es rico en muchas cosas. Hay que ayudarlos a superarse y a tener
verdaderamente esa riqueza de saber aprovechar todo cuanto tiene nuestra tierra. Decía, ustedes como misioneras no pueden llegar a un lugar a evangelizar si antes ustedes no ven la necesidad social que las personas están viviendo. Promoviendo huertos familiares, promoviendo apicultura, avicultura, promoviendo cunicultura, promoviendo siembra de árboles frutales, huertos familiares, y eso lo hacía durante las ferias. Pero no solamente daba los paquetes, sino traía gente que explicara la forma de tanto de criar a los animales como de reforestar en sus casas y poner sus huertos familiares. De tal forma, en 1965 fue nombrado por el gobierno del estado como personaje distinguido por su obra espiritual, material y social. En Tlaxcala, el Templo Franciscano de la Asunción, símbolo del inicio de la evangelización en América, ha permanecido a lo largo de los siglos como muestra evidente del fervor tlaxcalteca para abrazar y propagar la fe católica. Hacia 1975, siendo gobernador del estado el licenciado Emilio Sánchez Piedras, a nivel federal se tuvo la iniciativa de convertir al Templo Franciscano en museo y dejarlo bajo la protección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dado su carácter de inmueble histórico, cualidades arquitectónicas y otros atributos como resguardar la pila bautismal en la que fueron bautizados los señores principales de la antigua Tlaxcala. La decisión de las autoridades provocó la molestia e indignación de los frailes franciscanos, quienes calificaron de injusta la iniciativa del gobierno. El templo permaneció cerrado por algún tiempo, fue tomado y atrincherado, y la situación comenzaba a volverse ríspida y tensa entre la feligresía y quienes recibían órdenes gubernamentales para su expropiación. El incidente, que trajo sendas adversidades para Monseñor Munive, representó también la oportunidad para demostrar la fuerza, entrega y amor del obispo hacia su grey, exhortando a los fieles a orar en los momentos más álgidos del conflicto, para su pronta solución pacífica y en un marco de civilidad y respeto a la Iglesia. Bueno, expropiaron el convento, la catedral estaba incluida, bueno, el templo estaba incluido, y don Luis entra a decir, pues eso lo erige como catedral. Recuerdo esos tiempos. Mi papá, Miguel Corona, hizo algunas labores que don Luis, para evitar esa situación tan ríspida y tan desgastante que se tenía con quienes no querían salirse del templo, mi papá le entraba a esa parte de negociar, pues a veces de discutir, de defender la situación. Y yo recuerdo haber estado en esa erección de catedral, que fue afuera, porque no podíamos entrar, la gente estaba adentro atrincherada y no dejaban entrar ni al obispo. Fue una lucha tremenda interna, pues con el gobierno, porque pues había las órdenes de arriba de que eso. Se empeñó doña Esther Zuno, que era la que llevaba las cosas culturales, en que se había de recuperar o hacer ese templo museo. Y entonces ahí está la lucha, a defender el convento, porque eso era originalmente un convento. Que quede claro, él no quiso nada en contra de los franciscanos. Los mismos franciscanos, y ahí estuve yo presente. Señor obispo, no podemos continuar porque no tenemos vocaciones. Así es de que le entregamos a usted este templo. Y él dijo, bueno, un templo maravilloso. Lo voy a convertir en catedral. Aunque él recibió muchas críticas y que hubo momentos en que lo panfletearon, diciendo que él quería adueñarse del convento de Tlaxcala, cuando ya tenía, digamos, a un gobernador que decía desde el primer momento, voy a convertir el convento de Tlaxcala en museo.
con entereza, Monseñor Munive ofició misas y rezó con su pueblo congregado en el atrio del convento. Realizó ordenaciones sacerdotales frente a la entrada principal. Como una medida sagaz y estratégica, Monseñor Munive tomó la decisión de elevar el Templo de la Asunción a catedral de la diócesis de Tlaxcala, anulando así la pretensión de las autoridades, lo que le brindó aún más el apoyo y solidaridad de sus fieles. Finalmente, la Santa Sede, representada por el Papa Pablo VI, dispuso el 5 de marzo de 1975 el traslado de la catedral al Templo Franciscano de la Asunción. El amor a la iglesia que profesó el obispo Munive comenzaba a dar frutos. La religiosidad y fe católica se incrementaban a pasos agigantados. Incansable impulsor de la devoción a los diferentes santuarios dedicados a la Santísima Virgen María en sus diferentes advocaciones. A la fecha, su obra sigue vigente en el fervor de miles de visitantes que acuden a la Basílica de Ocotlán, San Miguel del Milagro, Nuestra Señora de la Caridad en Huamantla, Nuestra Señora de la Misericordia en Apizaco, Nuestra Señora de la Defensa en San Mateo, Huexoyucan, y Nuestra Señora de Loreto en Españita. Expresión pura y ferviente de la religiosidad de un pueblo, patente en las diferentes peregrinaciones y fiestas patronales. Yo creo que solo en Tlaxcala podemos encontrar santuarios dedicados a la Virgen María. Muchas veces lo vimos en la procesión de la bajada. Me impresionaba porque era desde que salía del santuario hasta que regresaba sin quejarse. Estoy hablando de las 2 de la mañana hasta las 3 de la tarde y siempre con sonrisa. O sea, nunca lo vi cansado, afligido, sonriendo. Su devoción a la Virgen María, pero también su devoción a San Miguel Arcángel y especialmente a este santuario donde él lo escogió como un lugar de reposo, de inspiración y de descanso espiritual. A las plantas de la Virgen María, él pudo enfrentar los graves problemas que había en ese entonces y los que después se originaron, ya siendo él obispo. Él confiaba a ojos ciegos en la Virgen María. En 1524, 3 años después de la conquista de Tenochtitlán por Hernán Cortés, llegaron 12 misioneros de la Orden Franciscana, encabezados por Fray Martín de Valencia, iniciando así la conquista espiritual del Nuevo Mundo. El objetivo, evangelizar a los naturales para que dejaran de creer en ídolos y se convirtieran a la religión católica. Esta conversión no sería una tarea fácil para los misioneros. Los indios veneraban ancestralmente a múltiples dioses, además de practicar la poligamia, principalmente entre los caciques. En este cruento choque de culturas, los frailes bautizaban a niños y jóvenes y les impartían los principios de la religión católica. En esta ardua labor participaron 3 niños tlaxcaltecas, Cristóbal, Antonio y Juan, quienes aceptaron la religión como verdadera y decidieron ser misioneros para evangelizar a su propia gente y convencerlos de dejar las antiguas costumbres de adoración politeísta, motivo por el cual sufrieron un atroz martirio y muerte. Más de 4 siglos transcurrieron hasta que el obispo Luis Munive y Escobar promovió ante la Santa Sede la causa de beatificación de los 3 niños mártires de Tlaxcala. Con ellos, Monseñor Munive buscó dotar a la niñez y juventud de Tlaxcala, de México y América Latina, un modelo a imitar en su vida cristiana. Son 3 niños inocentes, misioneritos, que murieron por amor a Cristo, que murieron predicando de alguna manera. Entonces, creo yo que para nuestro tiempo, que la juventud quiere testimonios, estos 3 niños serían un gran testimonio y un gran aliento y de gran entusiasmo para la niñez y la juventud. Ojalá y todos trabajemos fuertemente. Todos necesitamos modelos que imitar. Y si los modelos son de nuestra propia sangre, de nuestras propias raíces, pues los vamos a sentir como nuestros. Habían pasado varios siglos entre su
testimonio y ahora el proceso de canonización. Esto representó un arduo trabajo, pero más que nada y del trabajo, lo que motivó al señor obispo su convicción de presentar a la juventud, al pueblo tlaxcalteca, unos modelos de fe. Pues revisando todos estos datos históricos, don Luis Munive, allá por el año 75 seguramente, empezó con esa idea de canonizar a los niños mártires. Que pues tenían años y años como mártires anónimos y que él, decía un padre, el monseñor Munive desenterró a los niños mártires, pues de ese olvido en que estaban, y en el 15 de agosto de 1977 pidió permiso a la Santa Sede para introducir esa causa. Al ser declarados siervos de Dios, estaba él en posibilidades ya de instituir el tribunal y de que se empezara, ahora sí, con toda legalidad, el proceso jurídico diocesano. Se fueron dando varios pasos, gracias a Dios fue aceptado el proceso jurídico diocesano y luego le siguieron pidiendo más detalles sobre datos históricos, responder a muchas dudas y cuestionamientos de la Congregación de los Santos. El que nombró al primer equipo en pro de la canonización de los niños mártires fue el señor Munive. Los primeros padres que trabajaron arduamente en la promoción de la causa de canonización fueron puestos por el señor Munive. Pues con todo y ello fuimos respondiendo a todo, y antes que San Juan Diego, antes que la Madre Venegas o Vanegas de Guadalajara, ya estaba asegurada la beatificación de los niños mártires para el mes de febrero del 90. El 6 de mayo de 1990, Su Santidad Juan Pablo II, en su segunda visita pastoral a México, proclamó beatos a los ya siervos de Dios, Cristóbal, Antonio y Juan, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. A pesar del trabajo y las comisiones que tuvo que representar, siempre trató de mantener unido a su presbiterio, mostrándose como un verdadero padre y amigo. En todo momento procuró una amplia comunicación con sacerdotes y feligreses, teniendo presente las necesidades de su pueblo como un buen pastor. Le caracterizó su amor filial y preocupación por los futuros sacerdotes y su formación integral. Para mí, por supuesto que fue un padre que me enseñó, que me corrigió, porque también cuando corregía era durísimo. O sea, me tocó unas correcciones muy fuertes, pero unas muestras de amor y de cariño también que no tengo con qué pagarlas. Tenía su visión en la formación también de sacerdotes y empezó a mandar sacerdotes al extranjero. Le costaba mucho, porque la diócesis era una diócesis pobre. Un obispo cercano, un obispo de Tlaxcala para Tlaxcala, muy tlaxcalteca, que conocía las costumbres de su diócesis y que se supo adaptar a las costumbres de su diócesis. Con mucha frecuencia iba a los pueblos a celebrar. Se sentía unido al pueblo. Don Luis Munive para las parroquias fue clave. Las visitó una a una. No solamente eran sus palabras, eran también sus obras. Había esa coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Eso creaba en él una gran autoridad. Siempre mostró su afecto y respeto hacia las comunidades religiosas, como un padre y pastor, benefactor y defensor de diversas congregaciones, hermanas agustinas recoletas, concepcionistas franciscanas, carmelitas descalzas, misioneras del Sagrado Corazón de Jesús adyentes, misioneras de Cristo mediador, adoratrices perpetuas guadalupanas, franciscanas de Nuestra Señora del Refugio, hermanas josefinas, escolapias, siervas del Sagrado Corazón
Corazón de Jesús y de los Pobres, y Clarisas Capuchinas, entre otras, así como diversas comunidades de vida apostólica masculina, como los Escolapios, franciscanos y salesianos. Inesperadamente, el 1 de abril de 1989, el obispo Luis Munive Escobar fue intervenido quirúrgicamente por una hernia. Aunque al parecer no se trataba de algo delicado, durante la operación los médicos detectaron una peritonitis, por lo que suministraron más anestesia, ocasionándole un paro cardíaco, lo que le puso al borde de la muerte. A pesar de todos los esfuerzos del equipo médico que lo atendía, dicha complicación ocasionó daños irreversibles, dejándole postrado. Pero lamentable, que al operarlo reventó. Entonces le provocó una peritonitis. A meterle más anestesia para poder hacer la asepsia de todo. Y esa fue la causa. Desde la fatídica operación, don Luis perdió las facultades del habla, aunque mentalmente estaba consciente. A partir de entonces su alimentación fue especial y suministrada directamente al estómago. Tiempo después, la salud de este incansable pastor de almas se recuperaba a paso lento. Aunque estaba imposibilitado para reaccionar, nunca perdió la lucidez. Su problema pues era muy severo. El pronóstico que le dieron pues era malo, y tanto para la vida como para la función. Entonces nosotros empezamos a poner estrategias para poder sacar adelante. Un cardiólogo, un internista, un fisioterapeuta, un médico particular, un médico amigo, otros médicos que le asistían, y siempre 2 sacerdotes que estaban al cuidado de él. Que tuviera primero función, porque el diagnóstico era en un estado vegetativo. Empezamos a trabajarlo y gracias a Dios pues hubo frutos. El Señor tuvo una buena respuesta, se empezó a mover, empezó a hablar, y bueno, pues para nosotros fue una experiencia en lo personal como terapeuta que no te había pasado. Cuando él llegó, movimientos involuntarios, muchos detalles que no podía controlar, poco a poco los fue controlando. Al ejercicio que le hacían ejercicio 3 veces al día. También era muy penoso porque le ponían unas férulas, pero llegaba el fisiatra, don Efrén, todos los días por la mañana. Las enfermeras tenían que cuidarlo, hacérselos al mediodía y en la noche también. Una de las religiosas icas que estaba con él me permitió pasar. Y para mí fue un momento de gran bendición que al saludar a Monseñor me reconoció. Y entre su balbuceo, su forma de hablar, dijo mi nombre. Con esto se rompía para mí todo aquello que se decía, de que no entendía, de que no recordaba personas. A partir de ese momento, la religiosa que estaba cuidándolo me dijo, ven a visitarlo, eso le hace muy bien a él. Que saliera al exterior, sacarlo de ese cuarto que estaba ahí. Al salir él tuvo muy buena respuesta, su cerebro se agilizó más, se trataba de moverse. Recuerdo que cuando lo llevábamos en el vehículo, le preguntaba, señor, ¿qué es esto? Trataba de decirme qué era. Hablábamos de un semáforo. En algunas veces empezaba a balbucear porque él no hablaba. Uy, pues ya es mucho. Después ya pudo decir semáforo, no muy bien, pero se entendía. Y veíamos cómo se entusiasmaba, cómo se empezaba a mover. La última vez que se le vio públicamente fue el 13 de abril del 2001 en Santana Chautempan, donde presenció la segunda caída de la escenificación del Vía Crucis, mismo lugar en el que se había despedido de su grey en 1989, ya que en esa ocasión había externado que no volvería a ver a su pueblo. Fue como si él supiera anticipadamente lo que le sucedería. La gracia de que yo tuviera una vez más la dicha, tal vez la última,
de predicar las 3 caídas en mi pueblo. Veía uno el dolor, la fuerza, porque él no se dejaba vencer, él luchó muchísimo. Y algo que hay que considerar, que la gente que lo apoyaba. Yo creo que él también, en medio de ese dolor, en medio de todo eso, él también sentía la necesidad de tener misericordia, porque él como padre, yo creo que Dios le permitió ir más allá de ver todo lo que iba a suceder. Y él aceptaba, porque se le veía, a veces su rostro era tan tranquilo, tan sereno, que pues dejaba mucho de pensar. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí y lo estaba apoyando, y él sentía que él estaba ahí y que quería también hacer algo por su diócesis. El gran sacrificio que hizo don Luis Munive en los momentos de enfermedad fue oblativo para nuestra diócesis, para todo el trabajo pastoral que realizó, porque en ese tiempo de sus padecimientos mucha gente estaba haciendo oración por él. Todos estos años de enfermedad fueron de purificación, y yo estoy seguro que tal vez en lo íntimo de su conciencia, en eso profundo, todo estaba presente: su diócesis, su familia, sus devociones. Algo que lo movía mucho era la causa de canonización de los niños mártires. Y sobre todo dicen que él tenía esa ilusión de morir así después de un gran sacrificio. Su enfermedad pues fue algo inesperado, pero que de alguna manera también vino a dar una respuesta a lo que él deseaba: tener momentos de sacrificio, de renuncia, de mortificación. Y eso es lo que logró don Luis Munive, porque pues no es difícil de pensar que él estaba consciente del sufrimiento que estaba viviendo. El obispo Munive fallecía a la edad de 81 años, el 25 de mayo del 2001, después de un largo periodo de oblación de más de 12 años, lo que sin duda le ayudó a comprender y cumplir con mayor fuerza la misión que Dios Padre le había encomendado como persona, padre, pastor y amigo. El cortejo fúnebre fue celebrado el 27 de mayo. Partió de la Catedral de la Asunción, entre alfombras de flores hacia su nicho, a los pies de la Virgen de Ocotlán, como era su deseo. Monseñor Luis Munive y Escobar fue un ilustre tlaxcalteca que supo hacer de su bondad y el amor a sus semejantes un ejemplo de vida. Él goza ya de la patria celestial y su cuerpo resguardado en el camarín de la Virgen, bajo el manto de nuestra Madre bondadosa, la Santísima Virgen de Ocotlán. La figura de Monseñor Luis Munive es un regalo para la Iglesia. Yo quiero sintetizarla de una manera bíblica. Cuando Jesús está en la cruz, al pie de la cruz se encuentra María y Juan, el evangelista. Juan recibe como madre a María, por deseo de Jesús, y María recibe a Juan como hijo. Ahí está la síntesis de la vida de Monseñor Munive. Si Jesús vivió 30 años en familia en Nazaret preparándose para su misión, Monseñor Munive realizó su apostolado como pastor de la iglesia de Tlaxcala durante 30 años. Si Jesús estuvo en la cruz 3 horas, Monseñor Munive estuvo en el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad durante 12 años. Monseñor Munive es el fruto de un movimiento eclesial que inspiró San Juan XXIII cuando convocó al Concilio Vaticano II. A los pocos meses de haber sido elegido Papa, él anuncia el concilio ante la sorpresa de todo el mundo. En el mismo año que convoca el concilio, en el 59, erige la diócesis de Tlaxcala y nombra como su primer obispo a Monseñor Munive. Quiere decir que Monseñor Munive
es fruto de este movimiento del Espíritu, de este soplo del Espíritu para bien de la Iglesia. Monseñor Munive recibió la ordenación episcopal en ese año de gracia y de bendición. Después participa en el Concilio Vaticano II y ahí bebe ese soplo del Espíritu, de la apertura, la misión, el compartir la alegría del Evangelio, que realmente es lo que hizo Monseñor Munive. Por eso damos gracias a Dios nuestro Padre por este don tan grande de Monseñor Munive, y que su vida y su obra sigan dando mucho fruto en la vida de la Iglesia.